Séptimo domingo del tiempo ordinario. Antes se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Antes se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Qué difícil para la lógica humana entender y aceptar esas propuestas de Cristo. Pero se trata del único camino que puede salvar, que puede sanar al mundo. Más allá de la ofensa cotidiana, hoy el mundo está muy lastimado por situaciones verdaderamente antihumanas. Por desgracia, los abusos, los resentimientos, los odios, las venganzas, la discriminación y demás sentimientos equivocados siguen ganando terreno. Es triste, dice el Papa Francisco, constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece más y más. El domingo pasado Jesús nos pidió que nuestra justicia fuera mayor que la de los escribas y fariseos. Y hoy nos dice de qué manera. Antes se dijo ojo por ojo, diente por diente. Porque con esa ley se buscaba una adecuada reciprocidad entre la culpa y la pena, entre ofendido y ofensor, intentando así restablecer la justicia. Se pretendía eliminar los motivos de venganza y evitar que se tomaran medidas desproporcionadas a la ofensa. Así se creía que se podía regular el nivel de penalidad de acuerdo a la ofensa. Hegel sostiene que los efectos sociales de la injusticia, si ésta no es punida legalmente, produce necesariamente situaciones de venganza. Pero Jesús, que viene precisamente para impulsar la justicia, para implantarla en el mundo, aclara que no viene a suprimir ni la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. La plenitud se logra llevando a su máxima expresión el amor. Por eso hay que amar incluso a los enemigos. Así lo hizo Cristo en la cruz. ¿Por qué no basta el ojo por ojo, el diente por diente, la ley del talión? Porque en realidad ni la ofensa ni la culpa se pueden medir. Dañan de modo integral al ser humano. La ofensa no queda solo en daños materiales. Implica una corrupción del corazón de quien ofende y un daño en el ser del ofendido. Sócrates dice que el injusto no puede regresar a la situación precedente de justicia ni siquiera a través de la punición. Su injusticia expresa una corrupción de su corazón. Y por parte del ofendido, Max Scheler presenta un proceso de formación de la disposición del ánimo a partir de la venganza, del odio y de la envidia, reprimido muchas veces por impotencia, situaciones que después vierten hacia adentro del sujeto y lo matan desde dentro. Frente a esto, el filósofo español Antonio Malo, igual que en el Evangelio de los dos deudores, que no podían pagar la deuda, se abren dos posibilidades. Una, aplicar la justicia simétrica, es decir, la punición, donde una de sus reglas puede ser la ley del talión. Y la otra es condonar la deuda.
Ante esas complicaciones que generan siempre la ofensa, que genera siempre la culpa, nos dice la sabiduría divina: no odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Lo que significa, ante la ofensa, trabajemos por crear condiciones de vida nueva. Si en esa condición nueva puedes aguantar de no realizar acciones contra quien te ofendió, pero puedes estar ardiendo por dentro, generando situaciones que después vierten hacia ti, como explica Max Scheler. En realidad, no hay nada con que se borren los efectos de una ofensa. Por eso la única salida, como lo hizo Cristo, es la gratuidad del don. Por eso, perdón. Solo así se crean condiciones de vida diferentes. En eso consiste el perdón. En el perdón, la culpa no es destruida en sus efectos, sino transformada mediante la novedad del don que abre nuevos espacios de libertad. Por eso el perdón implica ofrecer confianza al culpable para que se pueda comenzar una nueva relación consigo mismo y con el ofendido. Se trata del don total y de modo que pueda ser aceptado por el culpable. Por eso dice Jesús, antes se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por quienes los persiguen y calumnian. Sin el perdón, la culpa y los efectos de la ofensa tienen la última palabra. Y los procesos físicos y psicológicos serán siempre ligados de modo necesario y serán insuperables. Pero ahí no florece la vida. Sin el perdón, la vida se vuelve infecunda y estéril, dice el Papa Francisco. Señor, sáname con tu amor. Dios les bendiga, a su servidor, Carlos Sandoval Rangel, Diócesis de Celaya.